Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentora Talk. Hoy hablamos con Héctor Rueda. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Él es entrenador y responsable de expansión de negocio en Activios. Vamos a hablar con él de vida activa, de consejos que se pueden dar desde la farmacia y de cómo estamos viendo un cambio de tendencias en todo lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades a través de hábitos de vida más saludables. Así que vamos a empezar. Nos vamos a poner un poquito filosóficos de entrada. Bien. ¿Qué entiendes tú por energía? Bueno, para mí la energía es algo que no ha sido lo mismo durante toda mi vida. No es lo mismo la energía con 20 años, que está allí, que sale sola, que tienes energía para todo, que ahora que ya pues con los 40 pues cambia bastante la cosa y la energía es algo más que hay que buscarla, ¿no? Que tienes que buscar inspiración, motivación para conseguir esa energía que muchas veces parece que no está, pero sí que está. Entonces, durante varias fases de la vida, lesiones, problemas X, Como que baja, ¿no? Un poco. a veces parece que baja, pero hay que buscarla, la energía pues va cambiando y no siempre es lo mismo. Vale, yo te lo preguntaba porque una de las consultas más habituales que vemos en la farmacia siempre tiene que ver con temas de cansancio o pues, problemas para el descanso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que podemos ver esto, ¿no? Que la sociedad está en un punto, ¿no? Que parece que vive permanentemente cansada y además como que se glorifica un poco, ¿no? También esto como, uff, es que voy muy cansada, voy a tope, voy a tope. Entonces, relacionado con la divulgación en salud y precisamente de estos temas y de otros, ¿qué carencias informativas crees que tiene la población en general más importantes? No solo en el tema de cómo obtener energía y, por lo tanto, también descansar mejor, sino en general, en otros temas. Al final, yo creo que en todo el tema de salud, deporte, tenemos mucha información, pero a la vez también tenemos falta de recibir ese tipo de información. Sí que tenemos mucha información, hoy en día puedes acceder a información toda la que quieras y más, pero es verdad que nos falta cómo estructurar esa información, ¿no? Y cómo tener un poquito más esa necesidad de lo que cada uno tiene, cómo estructurar esa información en versus lo que necesitas. Claro, como filtrarla, ¿no? Un poco, a lo Filtrarla un mejor. poquito. Y aquí también creo que pues faltan profesionales que den esa ayuda y esa ayuda hoy en día hay pocos canales donde la puedes recibir. Sí que tenemos muchos canales digitales que tienes muchos inputs, pero todo ese orden yo creo que tiene que llegar desde un profesional, pues como puede ser el caso de la farmacia. Y creo que es el punto donde más importante va a ser los próximos años. Claro, no tanto porque la farmacia te dé una información nueva, porque a lo mejor esa información es pública o tú también tienes acceso a ella, pero sí que a lo mejor te haga ese cribado, ese filtro de esta información realmente es de valor para ti y a lo mejor no para otra persona. Y también quizás el tema de la calidad, lo que decías, ¿no? Que muchas veces muchos inputs no significan que esos inputs sean los correctos, sobre Exacto. todo para ti, porque al final pues cada persona tiene evidentemente sus patologías, sus condiciones, peso, altura, edad, hay muchos condicionantes de cara a todo esto y lo mejor es que un profesional pues al final te haga ese asesoramiento. Claro. Y, por ejemplo, en categorías que además la personalización creo que es súper importante, como puede ser el tema de deporte en la farmacia, bueno, el tema de deporte en general, pero me gustaría saber en tu caso qué opinas precisamente de que la farmacia se pueda aventurar en esta categoría y pueda como irla desarrollando. Y también un poco saber tu opinión de qué le hace falta a la farmacia para poder trabajarla de forma óptima, porque ya te avanzo que no es una categoría que en la actualidad la mayoría de las farmacias pues trabajen de forma proactiva o se sientan seguras a la hora de dar un consejo sobre este tema. Aquí sí que es verdad que yo me he dado cuenta, yo que soy usuario de farmacia, entre edad y... Y porque también te gusta. Porque también me gusta, evidentemente, y me gusta pues conocer el sector. He visto que hay farmacias que lo trabajan muy bien y farmacias donde no se trabaja nada. Creo que tenemos un mix donde la farmacia tiene una capilaridad en España que creo que en pocos negocios tienen. No creo que haya ningún otro negocio que tenga una capilaridad con un consejo profesional tan fuerte detrás como es el que tiene la farmacia. Entonces, yo creo que va a ser una categoría que realmente va a crecer muchísimo dentro de la farmacia en cuanto el farmacéutico pues vea todas las oportunidades que tiene. ¿No? Tenemos un centro donde ya viene la gente de per se, pues aparecen a comprar medicamentos, ya sea para su hijo, sea para ellos o para sus padres. Con lo cual, tienes un punto donde sí o sí tienes que acudir. Y lo podemos juntar pues con todo este mundo de salud donde cada vez más pues necesitamos ese consejo profesional. Entonces, yo creo que en cuanto la farmacia empiece a abrazar todo el tema de salud deportiva y todo el tema de salud más íntegro, yo creo que será un
un combo ganador, tiene que ser un win-win para los dos, realmente. Me gusta porque has asociado directamente el concepto salud con el concepto deporte. O sea, creo que Sí. para ti está esto muy anclado en el ADN. Para mí lo es. Aún creo que hay trabajo por hacer, no porque no sea verdad, porque creo que todo el mundo, si le preguntamos, sea del sector o de fuera o población general, creo que todo el mundo tiene claro los beneficios, pero otra cosa es que nos animemos a probarlos, ¿no? Entonces, hablábamos también del desconocimiento que tiene la farmacia sobre este tema. Entonces, si te parece, yo te quería hacer algunas preguntas un poco más generales, dadas tu experiencia también llevando estos temas en tus puestos de trabajo y tal. ¿Cuáles serían los principales canales que hasta ahora hemos visto que tenía la nutrición deportiva? Digo nutrición porque creo que a lo mejor es el apartado relacionado con la salud deportiva más amplio, pero si no nos corriges. Y también, ¿cuáles de ellos, o sea, qué es un tipo de players, ¿no? Como de interlocutores, están intentando también acceder al sector farmacia a través de la oficina porque ven que, pues esto, ¿no? Una oportunidad también para ambas partes. De hecho, hay un punto muy, muy interesante, es que casi todas las marcas de nutrición deportiva están basculando poquito a poco hacia una suplementación global, con lo cual cada vez más nos encontramos muchas marcas de suplementación que tienen un catálogo muy similar a marcas de nutrición deportiva y al revés. Esto es interesante, porque a lo mejor ya ellos ya lo tenían, o sea, ya tenían como capturado, ¿no? el usuario de suplementación por tema deportivo y ahora se abren hacia el otro lado, ¿no? Y vemos el ejemplo contrario. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que al final todo lo que son marcas de nutrición deportiva, todo no, pero bueno, una parte bastante grande, tienen un crecimiento muy fuerte de hace 20 años, con lo cual son marcas bastante nativas online, donde encontramos que los players principales son webs y la propia marca que vende. Sí que es verdad que tenemos una gran parte de dietistas, centros deportivos donde se vende producto, pero no son los principales puntos de venta. No son los principales puntos de venta. Entonces, el prescriptor ahora mismo es o el boca a boca o el entrenador de gimnasio o un dietista. ¿Qué pasa? Que mucha gente acaba siendo autodidacta y acaba tomando la nutrición por su propio pie. Casi todo el mundo dice, ¿qué necesito? Quiero ponerme fuerte. Pues me tomo unas proteínas, sin más. Sin saber si a lo mejor te van bien. Quizá no es lo que necesites. Entonces, esto es algo que poco a poco tiene que ir cambiando y la manera de ir cambiando, pues al final es con información, que precisamente antes decíamos, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta información de calidad. Entonces, sí que es verdad que tenemos un cliente muy nativo online, pero cada vez más la sociedad pues va consumiendo más suplementación deportiva y cada vez más se va ampliando los canales, porque tenemos toda una fase de descubrimiento, que toda esa fase de descubrimiento online es muy complicado hacerla. ¿Cómo sé si me gusta el sabor? ¿Cómo sé X cosas que tengo que hacer? ¿Cómo sé si tengo que tomar alguna cosa más? Todos estos consejos muchas veces online es muy complicado de encontrar. O los encuentras y no sabes si son para ti o no son para ti. Pues no es lo mismo una persona que pese 100 kilos y mida 1,60 que una persona que pese 70 kilos con 1,90. Tienen que tomar suplementación diferente. Entonces aquí yo creo que el punto de la farmacia es muy importante. Vemos que cada vez más las mismas marcas buscan puntos de venta físico. Ayer mismo comentábamos con una compañera pues que el fin de semana había encontrado una marca muy pura online en un supermercado. Entonces, es claro que las marcas tienen esa necesidad de llegar al punto de venta físico, pero aún no saben cómo hacerlo. Hay quien tirará hacia el mass market y se irá pues, a todos los super del mundo y hay quien querrá seguir una línea profesional como la que han tenido hasta ahora. Ya que tienen atletas profesionales, también quieren un consejo profesional. En España lo tenemos genial. O sea, tenemos el punto de la farmacia donde creo que es el mejor punto que tenemos para toda la suplementación. Puedes solucionar esos problemas que el mercado online, bueno, no los podías hacer, que es puedes dar muestras, puedes dar a probar y el consejo, sabes que una persona con una bata blanca y un conocimiento te está asesorando mientras te mira a los ojos, ¿no? Que eso siempre da una tranquilidad también. Totalmente. En este sentido, ¿no? Vale, pues lo vemos bastante interesante. Yo creo que la farmacia debe empezar también por conocer precisamente lo que tú decías, ¿no? Porque, pues esto, las marcas que antes eran famosas a nivel online, que las marcas que están queriendo posicionarse de la mano de profesionales de la salud, ¿no? Y ya es como parte de su estrategia. Y creo que además la categoría de deporte en la farmacia la hemos conocido porque ha impactado en otras categorías que sí que son como más nativas de la propia farmacia. Por ejemplo, la categoría natural, pues por todas las cremas para preparación física o después de entrenar o para dolor y demás, ya sean naturales o OTC, es decir, con algún tipo de antiinflamatorio y demás. Toda la parte de consultas de dolor, que muchas veces la causa es por o haber practicado algún deporte o alguna lesión, ¿no? O traumatismo, que entonces ya sí que
ahí la farmacia sí que está más acostumbrada. Creo que también lo hemos visto, o hay farmacias que a lo mejor la han trabajado a través de la ortopedia, por no centrar solo la ortopedia en la parte de ya cuando hay una lesión o hay que ayudar a la movilidad, sino también un poco para esa persona que tiene una tendencia a sufrir un tipo de lesión cuando practica deporte y ya lo previene con alguna órtesis y demás. El tema de plantillas también, ¿no? Lo típico de... Pero sí que me gustaría saber qué cambios has detectado tú, más allá de lo que comentamos a nivel de farmacia, a nivel de tendencias de consumo, porque a lo mejor la farmacia sigue con la idea de la nutrición deportiva solo es para el deportista de élite, yo no voy a entrar ahí porque es un mundo súper específico y que tienes que tener un conocimiento brutal, y no sé si esto es lo que estáis observando. De hecho, hay ciertos consumidores que no los cambiaremos nunca. Por ejemplo, el deportista de élite o el amateur profesionalizado. El amateur profesionalizado al final es muy parecido al deportista de élite, con unas rutinas súper marcadas, con una dieta muy marcada y que consume unos productos de los cuales seguramente no le moveremos. Este ya tiene su asesor profesional, claro, y tiene su dietista, o en su club, pues porque ya es un deportista que es amateur porque no gana dinero y tiene su trabajo, pero ya tiene su manera de hábitos trabajar. como muy profesionales, ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos detectado otro perfil más, otros perfiles en la sociedad que son los que son más propensos a venir a la farmacia a hacer el consumo de producto, y que están como separados en 5 grupos bastante grandes. Al final sí que tenemos una parte de la sociedad que no va a pasar a hacer esta parte de consumo de nutrición deportiva. Hoy en día pues cada vez hay más informes, ¿no? de sedentarismo, de pues gente que tenemos una cantidad infinita, igual que de información, de ocio. Tenemos redes sociales, tenemos YouTube, lo que queramos, donde tenemos información infinita y hay gente que decide que su vida es sofá y no moverse de allí. Este perfil no lo vamos a arrastrar a día de hoy por mucho consejo que le demos en la farmacia. Lo que sí que creo que es importante es identificar pues ese perfil de persona, ¿no? que podemos tener y qué necesidad puede llegar a tener para poder aconsejarle, olvidándonos del atleta profesional, porque no va a venir a la farmacia. Alguno pues quizás sí, ¿no? Por algún momento. Por algún otro motivo. Por algún otro motivo. Pero como norma general, pues ya tienen su consejero, tienen su dietista o tienen su entrenador personal, su preparador, que son los que le hacen la dieta completa. Y en esta dieta completa, evidentemente, no solo es la comida, sino que también pasa por toda la suplementación. Entonces, yo creo que aquí será dentro de todo el resto de la sociedad, que es el 99, pico por ciento, donde nos tendremos que centrar y ahí pues saber discernir un poquito más de por dónde va cada uno. Entonces, a nivel de cambios, esto es un poco lo que podremos ir observando, o sea, a nivel de tendencias y tal, y cada vez haya más personas que no son del nivel de alto rendimiento, profesionales y tal, que se empiecen a animar con este tema de suplementación. Correcto. Al final, uno cuando hace deporte, yo lo digo también un poco por la experiencia que he tenido, cuando he hecho deporte toda la vida, pero cuando empecé más serio en el mundo del rugby, que es donde yo he estado más tiempo, llega un punto en el que no mejoras. ¿Y por qué no mejoras? Pues porque por mucho que tú entrenes, por mucho que tú des 100% de lo que tú das, te faltan cosas. Te puede faltar técnica, te puede faltar muchas cosas, pero la alimentación es clave. Cuando tú estás haciendo un deporte, si tu alimentación no es correcta y no va acorde con lo que tú haces, no tienes suficiente masa muscular o no tienes suficiente agilidad o no tienes suficiente X y evidentemente pues tienes que hacer cambios para poder llegar a este punto. Entonces es algo que mucha gente se da cuenta por sí sola. Depende un poco también del perfil de deporte que haces, depende un poquito. Hace años era típico pues el partido de pachanga de solteros contra casados, ¿no? Y hacían un partido de pádel. Ahora ya es el pádel un poquito más. Antes era el fútbol. Bueno, antes hacía muchos partidos de fútbol. Y era gente pues que lo veías con la camiseta del supermercado de turno, haciendo un día al mes deporte y de aquella manera. Y muchos de ellos acababan lesionados. Y muchos de ellos acaban lesionados porque también es verdad que mala alimentación más no hacer nunca deporte implica lesión. Esto ha ido cambiando para muy bien, creo yo. Cada vez vemos más centros deportivos, cada vez se ve más gente corriendo por la calle, cada vez se ve más gente haciendo actividad física. También es verdad que hemos tenido una parte de información muy positiva desde los medios, también desde la farmacia, ¿no? Pues de que hay que cuidarse igual que desde los médicos y que cuidarse no es solo comer bien. Cuidarse también es hacer un poquito de deporte, cuidarse también es hacer X cosas, ¿no? que nos llevan a tener una vida más saludable. Y dentro de los conceptos que crees que la farmacia se debería poner las pilas relacionado con deporte y suplementos y tal, ¿cuáles consideras que son imprescindibles sí o sí, también de nutrición deportiva?
En cuanto a conceptos del usuario que... Bueno, sí, o que se deberían formar, o categorías, o suplementos, cosas que deberían tener ya como... Se les debería activar ya una bombilla casi. Sí, sobre todo con la necesidad que tiene cada persona que entra por la puerta, ¿no? Que al final es llegar a asociar a esa persona que está entrando por la puerta que dice, tengo esta necesidad, tengo dolor en la rodilla. Bueno, ¿por qué tienes dolor en la rodilla? Mi padre siempre hace la broma, ¿no? Me duele la rodilla izquierda, la otra tiene la misma edad y no me duele lo mismo. Bueno, ¿qué has hecho durante tu vida? Pues mi padre corría maratones, pues es normal que tenga dolor en la rodilla después de correr maratones ante una edad que la suplementación que toma es más limitada. Pues creo que también es bueno intentar detectar estas necesidades e ir asociando, pues al final tenemos proteínas, tenemos creatinas, tenemos muchísimo. Te iba a decir o sea, más como a nivel de productos concretos que de golpe se popularizan un montón, sí. Y yo creo que puede llegar incluso hasta la farmacia, de igual que estamos acostumbrados a recomendar sobre suplementación o atender consultas sobre este tema, y que cuando hay el boom del magnesio, pues todo el mundo te viene a buscar el magnesio, que ahora me da la sensación de que está mucho en auge, pues el tema de la creatina, bueno, no a mí, sino lo dice todo, ¿no? Los estudios, mercados. Hay más propiedades que son buenas para también, la creatina. Quizás es por eso, o sea, a lo mejor debería empezar por ahí la farmacia, en formarse en estos productos que de golpe tienen un boom, para saber qué hay de cierto, qué de no. Sobre todo para saber dónde está el boom. En el caso, por ejemplo, la creatina ha sido el último que cada vez hay más estudios positivos, donde estamos viendo que algo que se usaba a finales de los 90 en el deportista, a día de hoy se ha visto que tiene pues, resultados cognitivos, que tiene un montón de resultados positivos de cara al usuario, ya no solo al deportista. Exacto, y no solo el culturista, sino cualquier... Y no solo el culturista, sino cualquier otra persona que quiera hacer deporte, y ya no solo quiera hacer deporte, que no quiera perder masa muscular, que quiera estar... Exacto, a nivel preventivo, que incluso pues, a nivel cognitivo, pues que quiera estar como más centrado en X cosas, la creatina es un punto muy a favor. Entonces, ¿por eso tiene que tomar creatina todo el mundo? Hombre, no es enchufarle una creatina a cada uno que entre por la puerta, pero sí que es verdad que si podemos detectar las necesidades que tiene cada paciente que entra por la puerta, sí que podemos ver quién tiene esa necesidad de creatina, quién tiene esa necesidad de proteína. Y también por qué, ¿no? Porque y también el por qué. Porque tal, tiene un desgaste pues a lo mejor más mental, más físico. Y al final pues tenemos también muchos tipos de proteína, que no tiene por qué ser una proteína solo para el que se quiere poner muy fuerte, sino que también puede ser una proteína para quien no quiere perder masa muscular. Sí, que este tema yo creo que también la farmacia, el tema de la proteína ya lo... Más o menos lo tenía claro, sobre todo con la gente mayor, porque hay una relación muy directa en aumento de mortalidad y disminución de la masa muscular. Y también por el tema de la salud de la mujer, que también pues, es algo que se está formando en la farmacia más activamente, y con todos los estudios y evidencias del ejercicio de fuerza destinado a mujeres y tal, ¿no? Pero también creo que, al menos en términos generales, la farmacia se pierde un poco cuando habla de proteína, como tú decías. Es verdad que además hay una oferta inmensa de proteína para muchos perfiles, desde perfiles muy senior hasta perfiles jóvenes, 18 hacia arriba. Claro, detectar todo esto es complicado, yo lo entiendo. Al final es muchos inputs, hay una gran parte del mercado que es muy nueva. Es verdad que la proteína senior lleva ya muchos años en el mercado, impulsada por grandes marcas, y en la farmacia creo que es el mejor prescriptor de proteína para perfiles de más de 60. Pero es verdad que todo lo que entra entre 20 y 30 se autoprescribe mucho, pero entre 30 y 60 tenemos ahí un hueco que parece que no hay que tomar nada. Cuando en realidad, a partir de los 40, el cuerpo tiene un desgaste enorme, tanto en articulaciones como en músculo, y necesitamos proteína para vivir. Y muchas veces, pues por las propias dietas que hacemos o incluso por el perfil de vida que llevamos, no ingerimos la suficiente proteína que necesitamos. Entonces, es muy complicado detectar esto. Yo he visto muchas farmacias que han empezado a incorporar dietistas, que han empezado a hacer nutricionistas pues con tips muy específicos, y hacen pues 2 días a la semana, hacen un poco pues entre sus clientes más habituales, ¿no? Hacen recomendaciones más personalizadas y tal, ¿no? Y sí que es verdad que al final creo que conforme vayamos ganando masa de mercado, será un punto en el que la farmacia irá poniendo más el foco. Y al final, pues hace X años seguramente tampoco nos pensaríamos que alguna categoría estaría en la farmacia como está a día de hoy, vendiendo pues quizá el skincare. Ha sido pues una categoría que se ha afianzado en la farmacia una barbaridad, y cada vez más. Y cada vez vemos más marcas, más premium o más lujo en farmacia, cuando hace X años era como, bueno, si quieres tal marca, tienes que ir a una tienda muy especializada o tienes que acabar en un centro donde te lo recomienden. Y esto cada vez pues va cambiando más, y vemos más apertura de más marcas en farmacia. Y yo creo que el deporte va a seguir esos pasos también. Antes de pasar, que tú has comentado que tenías también experiencia a nivel de entrenador y tal, o sea, que no solamente por la parte de conocer el mercado.
Sí que lo has comentado un poco, pero si quieres podemos hacer un inciso de cómo es el recorrido habitual, ¿no? Porque has comentado, no es lo mismo el menor de 30 que se autoprescribe, ¿qué tal? Podemos hacer así como para que la farmacia tenga claro también cuáles son, ¿no? Como el recorrido hasta que acaba comprando o la decisión de compra de estos perfiles. Sí, aquí más o menos hay unos 5 perfiles bastante claros dentro de lo que son deportistas, ya sean muy asiduos o menos asiduos. Estaría desde la persona que es bastante fit, ¿no? Que hace pues 3, 5 veces a la semana deporte, que acostumbra a ser pues alguien que hace deporte para sentirse bien, que sí que es verdad que pues busca X resultados y que al final es una persona de edad, puede ser cualquier edad, ¿eh? O sea, no está muy encasillado. No está siempre ligado a una No está siempre ligado a una edad. Al final hay gente, yo lo veo en el club donde actualmente juega tenis, que hay gente con 80 años que hace deporte cada día. Wow. Y tienen un mantenimiento físico que es una brutalidad. Y ahora, pues gente que se cuida mucho, pero que no se cuida mucho ahora, se cuida mucho toda la vida. Yeah. Evidentemente no es lo mismo hace 50 años, donde tu referente de deporte era uno muy diferente al referente de deporte de ahora. Recuerdo casos que gente que murió hace poco, que eran ciclistas que subían la montaña y llegaban y se jugaban un cigarro. Esto hace X años era muy normal, evidentemente hoy ha cambiado muchísimo. Este perfil de usuario pues es un perfil que tiene X necesidades y que muchas veces no hace un consumo activo de suplementación. Pues sí que ya lo tiene como un hábito. Pero tiene el hábito del deporte. Ya no es algo que me tengo que forzar, sino le sale. Es su rutina. Exacto. Entonces, pasa a incorporar esa rutina dentro de su ocio o de tiempo de ocio. Su día a día. Su día a día, su tiempo de calidad es hacer deporte. Ya no es un esfuerzo ir a hacer deporte. Hay muchos, lo que comentamos antes de la energía, ¿no? Sacar energía para ir a entrenar. Pues hay muchos que tienen como supermercados. Yo salgo de trabajar y me voy a hacer deporte. Y esto cada vez es más común dentro de esta masa. Luego tenemos gente que, o sea, tenemos una masa bastante grande que es una transformación de cuerpo, que lo que quieren es ver un cambio en su cuerpo, ya sea pues para ganar músculo, para perder grasa, para convertir grasa en músculo, para cualquiera de estos. Acostumbra a ser un cliente muy exigente porque tiene un objetivo muy claro. Ya no es alguien que hace deporte porque se siente bien y sí, bueno, me veo más fuerte, me veo... Tiene un objetivo secundario más allá del deporte, ¿no? Claro, en este caso tenemos un objetivo muy claro que es ponerme fuerte, ponerme bien, verme guapo, verme guapa. En este caso, pues tenemos a alguien que quiere un cambio muy sustancial y que evidentemente puede tener una frustración mucho más alta. Y no la tolera bien. Y no la tolera bien. Entonces, este perfil de usuario, pues es un perfil que hay que acompañarle mucho mejor, que evidentemente no solo es decirle, sí, tómate una proteína, un cremador de grasas y te vas a poner así de fuerte. Tiene que hacer dieta, tiene que hacer deporte, hay que acompañar mucho mejor a este perfil, porque si no, lo más fácil es que acabe frustrándose y abandonando. Entonces, es un perfil complicado. Luego tenemos un perfil runner, o sea, la persona que hace un deporte que se va a correr media maratón. Hay gente que lo lleva haciendo toda la vida y hay gente que ha empezado ahora y dice, mi objetivo para este 2026 es hacer una media maratón. De nada todo, ¿no? De nada todo. Es una persona muy constante que viene, coge, empieza a hacer deporte, pero se nota que le falta. ¿Y qué le falta? Pues le faltan geles, le falta un suplemento pues para poder llegar a hacer esos 21 kilómetros, esos 42 kilómetros en caso de la gente que hace maratones. Digo runner, puede ser triatleta, puede ser ciclista que sale y se hace 80 kilómetros en bici. Entonces, este perfil de usuario valora mucho que el producto sea bueno, que le siente bien, pero también es un usuario muy recurrente, porque quien quiere hacer una media maratón, una maratón o quiere prepararse para correr en bici X kilómetros cada fin de semana, no lo hace un día y ya para. Sino que necesitas un tiempo muy largo de preparación y necesitas mucha constancia. Y luego tenemos toda esa parte, pues esa gama silver, ¿no? De los 40 hacia arriba. Ah, bueno, pensaba que ibas a decir más grande, ¿no? También silver, más grande, pero bueno. Para ofender aquí todo el mundo que lo escuche. De los que ya pasamos a tener una edad que ya empezamos a tener pérdida muscular, que empezamos a tener problemas en articulaciones, huesos y demás. Ha dicho silver, pero se refería más de ese. Me refería a mí. Entonces, ese perfil de usuario es un usuario que hace deporte, pero que lo que en realidad necesita es algo para no perder masa muscular, para reforzar sus músculos. Este también es muy fiel, porque en cuanto ve que un producto va bien, normalmente es algo que es recurrente y que si tú sabes que quieres mantener ese deporte durante toda tu vida, pues vas a estar con esa suplementación, ¿no? y con esa nutrición, que muchas veces va acompañada, lo que comentábamos antes, de una suplementación natural
por todo el tema desde colágenos hasta... Claro, que eso ya la farmacia está más acostumbrada. Que está mucho más acostumbrada a prescribirlo, pero sí que es verdad pues, que hay que afrontar desde una edad más o menos temprana la pérdida de masa muscular, ¿no? Vale, me parece bien. A nivel de prevención, tomamos nota. Vale, entonces antes de acabar me gustaría un poco indagar en tu experiencia como entrenador. También, ¿qué aprendizajes crees que podrías destacar de haber gestionado equipos y demás y a nivel de la actividad física de estas personas? Y sobre todo, pues, esto, si has visto en algún momento que haya habido un cambio, pues, al realizar una actividad física de manera constante, algún cambio también en la parte más anímica o emocional de las personas. Bien, Temazo, ¿no? Temazo, sí, sí. Como entrenador, la verdad es que yo es algo que recomiendo a todo el mundo. O sea, he estado muy vinculado, en este caso, pues al rugby. De pequeño había hecho más deportes, pero bueno, el rugby ha sido como Te quedaste con el rugby. El deporte de mi vida. He estado 12 años federado, luego he estado pues 6 años entrenando desde niños de 10 años hasta equipos senior. Claro, aquí te encuentras de todo. Te encuentras en un mismo campo gente de 1,5 metros que pesa 50 kilos y gente de casi 2 metros que pesa 100 kilos. Cada uno con sus cosas, cada uno con sus problemas, cada uno con todo lo que ello conlleva. ¿Qué nos encontramos? Pues que hay una parte de estado anímico, o sea, el deporte te da un estado anímico normalmente positivo, ¿no? Porque tú acabas de entrenar y normalmente el estado de satisfacción, pero es verdad que cuando tú haces un deporte a nivel competitivo, ya no es siempre satisfacción. Hay momentos de frustración, hay momentos de rabia, hay momentos de ira, hay momentos de desentenderte con tus compañeros y hay momentos de todo lo contrario, momentos muy positivos. ¿Quién me encontraba yo? Pues me encontraba que llegabas a un campo, perdías de 100 puntos y salías pensando que habías ganado la Copa de Europa de fútbol y que te habían pagado una barbaridad. ¿Por qué? Porque la sensación era de que te habías ido con un muy buen partido. Entonces, el estado de ánimo es súper importante. Evidentemente, esto al final se traduce en resultados. Contra mejor estado de ánimo tienes tú, más te implicas en el equipo, mejor acabas jugando. Yo lo que me encontraba, sobre todo, donde más lo noté era con los nenes, de los 12 años a los 16, que es una época... Adolescencia. Adolescencia, sí. Es una época complicada y no tanto lo veía en el campo, porque sí que es verdad que en el campo pues tienes la influencia de tus padres de tienes que hacer esto porque te has apuntado a rugby, pues ahora vas y lo haces. Entonces, ¿qué te encontrabas? Pues los niños venían medianamente bien, hacían el deporte y se iban a su casa. Pero claro, luego a final de semana venían los padres, desde que viene a rugby, pues he visto un cambio muy positivo en mi hijo. ¿Por qué? Pues porque la constancia de venir aquí le ha hecho que pues, sus problemas pues, quizás sean más relativos, que se concentre más en otras cosas y al final te desestresa. Bueno, hacer el deporte libera un montón de... Endorfinas, dopamina, serotonina. Correcto. Y esto es lo que hace que uno pues, se sienta mejor. Muchos adolescentes tienen una rabia acumulada dentro que no saben cómo liberar. Sí, algunos adultos también. Algunos adultos también. Yo recomiendo el rugby a todas las edades. Yo creo que cualquier persona podía hacer rugby, pero es verdad que en la adolescencia pues, veíamos ese cambio en positivo en todos los chicos, pues sobre todo porque pasaban a tener esa pertenencia al grupo, ¿no? Y muchos que venían rebotados de otros deportes que decían, no, pues el rugby era un poco un deporte que veníamos todos los que no servíamos para otras cosas. ¿No? No digas eso. Venía pues el gordito que decía, no puedes jugar a fútbol. Bueno, ven para aquí que yo te cojo. Bueno, pues podríamos decirlo en positivo, que era un deporte más inclusivo. Mucho más inclusivo, hombre, correcto. Es que hay que vender las cosas. Entonces, este perfil de jugador que nosotros teníamos, al final era el que mejor progresaba. Mejor progresaba porque él veía su cambio y veía su utilidad como grupo. Entonces, el efecto positivo que tenía el deporte en estos chicos, yo es donde mejor he visto el cambio. O sea, también siempre en deportes de equipo por el sentimiento de que pertenezco a algo, ¿no? A un proyecto, a un equipo. Esto les ayuda mucho, sobre todo en edades más tempranas. Luego ya cuando empecé a entrenar senior, concretamente mujeres, de 18 hacia arriba, el concepto era totalmente diferente. Era más de pequeña siempre he hecho el deporte que han hecho mis padres, ahora quiero hacer algo que me guste a mí. Ah, mira. Entonces venía esa persona de mi padre me había apuntado a ballet y me había apuntado a yo quería hacer deporte de pelota. Pues ahora que tengo 18 vengo y me apunto a equipo de rugby. Y aquí los conceptos ya cambian muchísimo. Sí que es verdad que vienen porque les gusta y porque es algo que pueden hacer, pero no tienes ese feedback detrás, más allá de que cuando acaba la temporada, pues sí que les pones unos objetivos, unas metas, ellas también se ponían sus objetivos y sus metas, y hacías pues como recogías todo esto, ¿no? Y valorabas un poquito cómo iba. Y la realidad es que la mayoría era porque se sentían mejor, porque tenían unas metas como equipo, aunque luego podías ganar o perder o podías quedarte en la última liga de Cataluña. Mal tiempo y diluviara. Y podías acabar de barro hasta arriba.
pero al final era aquello de, bueno, yo estoy haciendo deporte porque me lo paso bien, que al final es la gran masa social que también vemos vinculada a la farmacia, que es esa persona que hace deporte porque se lo pasa bien y llega a un punto en el que necesita hacer ese cambio. Claro. Y aquí pues yo sí que siempre pues intentaba acompañar un poquito y aconsejarlas, ¿no? De no solo tienes que hacer deporte, tienes que alimentarte bien, tienes que dormir bien, tienes que hacer X hábitos saludables, porque si tú vienes a hacer deporte y el domingo tenemos partido y terminas el sábado de fiesta hasta las 5 de la mañana... A lo mejor pasaba alguna vez, ¿no? Pasaba bastante, pero es verdad que eso influye mucho a tu nivel deportivo. Entonces llega un punto en el que cuando ya hacen ese pack, ¿no? Y dicen, vale, esto es indivisible, si no me cuido, no me alimento y no tomo suplementación, yo no puedo llegar a dar mi 100% en rendimiento deportivo. Cada uno tiene un 100%, ¿eh? O sea, no es el mismo 100% que tiene claro, tu máximo. el número 1 del mundo del que tiene, pues el que está en tercera catalana, pues pobrecito, cada fin de semana arrastrándose por los campos. Pero llega ese punto en el que tú, pues, quieres mejorar, ¿no? Y dices, bueno, pues salgo de fiesta el viernes, sábado me quedo en casa y el domingo vengo. Y ese cambio, la verdad es que es una cosa que como entrenador te alegra mucho. Y la verdad es que es algo que yo recomiendo mucho a quien pueda ser entrenador alguna vez en su vida, es algo que te llena mucho. Sí, creo que además te da competencias de liderazgo, o sea que si alguien quiere luego también liderar equipos en la farmacia, pues que piense primero en entrenar un equipo, también sería interesante. Ayuda mucho. Y una pregunta, cuando decías que les recomendabas cosas y tal, a nivel no solamente de temas para el campo, para el partido, el deporte y tal, ¿habías trabajado alguna vez con estos equipos la derivación a nivel de otros profesionales? Pues detectabas si necesitaban, yo qué sé, pues o un psicólogo, o un nutricionista o lo que sea. Lo digo porque el abordaje multidisciplinar es algo que creo que cada vez vemos más claro que hay que ir en esa dirección, pero no sé, en tu experiencia, ¿qué casos te encontraste? De hecho, yo me acuerdo, mi primer entrenador siempre nos decía que necesitábamos un psicólogo, no necesitamos un entrenador. Siempre venía con el... No porque estuviéramos mal como equipo, sino porque era algo que nos faltaba, que muchas veces pues sabíamos hacer las cosas, pero no acabamos de cohesionarlo todo, ¿no? Ya. Entonces, sí que es verdad que psicología deportiva es lo que menos se tocaba, pero, por ejemplo, en nuestro club pues teníamos tanto alguien que nos hacía dietas y que podíamos cuidarnos bastante, como un servicio de fisioterapia. Y al final derivado también pues con un vínculo con un gimnasio pues para hacer una preparación física un poquito más fuerte. Creo que es clave el tener una conciencia multidisciplinar en cualquier deporte. Ya no solo en el rugby, que muchos pensarán físicamente, pues gente muy fuerte, bueno, hay de todo. Sí, no, pero es la imagen quizás, ¿no? La imagen es muy, muy fuerte. Además, pues si vemos vídeos de los que son profesionales, son gente muy fuerte, es verdad. En cuanto vas bajando de ligas y más abajo vas, pues los cuerpos son los que son. Bueno. Y cuando te metes en un equipo femenino, además, hay pesos muy, muy pequeñitos y hay pesos muy, muy grandes, con lo cual lo que te encuentras es mucha variedad de cuerpos, con lo cual también necesitas acompañar todo esto. Claro. Es verdad que mucha gente pues viene de hacer cero deporte y de repente te plantas en un deporte. Hoy en día lo vemos mucho en nuestro país, CrossFit, pádel, running, pues parece que todo el mundo haga uno de los tres, ¿no? Hay gente que se planta en una pista de pádel y se pone 1 hora y media a jugar y no ha hecho nada antes, ni se ha cuidado nunca y seguramente se ha fumado 2 cigarros antes de entrar. Entonces, este perfil es un perfil que hay que acompañarle y es súper importante el multidisciplinar. Es verdad que aquí solo hay un profesional que nos una, que evidentemente es la farmacia. Bueno, pues es interesante también para que vayamos trabajando todo esto. Y ya para ir terminando, solo te quería preguntar, a nivel de, por ejemplo, el soporte tecnológico, ¿te ha ayudado en algún punto el tema de la tecnología para hacer seguimiento? ¿O cómo lo ves? A mí personalmente bastante. Siempre ha sido algo, yo siempre he sido muy techie, siempre ha sido algo que me ha apoyado muchísimo. Lo que sí que es verdad que creo que cada vez más la tendencia va a ser que la tecnología va a ser más fuerte. He visto aplicaciones que con IA y demás hacen lectura de todo un campo de juego, con cada jugador, con los kilómetros que ha corrido. Esto cada vez lo encontraremos más. Contra más popular sea, más impacto va a tener sobre gente amateur y evidentemente pues esto también más retorno va a tener. Cuando veamos que en un club de fútbol de barrio empiezan a medir cuántos kilómetros corre cada uno y digan, ¿cómo puedes correr tú 3 y el otro 8? Es que el otro está muy fuerte y se cuida mucho. Hay que espabilar. Entonces, creo que todo el tema de la tecnología a veces causa rechazo, ¿no? Por el tema de ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, si no sabemos aprovechar, yo creo que también nos puede dar un empujón y podemos buscar negocio en esta tecnología. Claro, puede ayudarnos también a dar más argumentos y a medir, que eso también te motiva, ¿no? A seguir. Correcto. Claro. Muy bien, muy bien. Y ya sí que la última pregunta, cerrando un poco el círculo con la primera, ¿no? De a nivel personal para ti, en tu día a día, ¿cómo obtienes energía y qué te motiva a seguir practicando deporte?
Bueno, pues después Si no había quedado suficientemente claro. Pues al final para mí es un poco, bueno, después de un día largo de trabajo, cuando hay X cosas, ¿no? 2 horas de caravana, pues para mí es una motivación de cara a hacer deporte hoy, pues es energía para el día de mañana, ¿no? Para poder seguir en movimiento y seguir siendo consciente, ¿no? Que conforme vaya avanzando la edad, pues seguir teniendo la energía en la medida que Concienciado estás en este tema, lo tengo muy presente. Muy bien, muy bien. Y creo que un poco es eso, que al final pues la energía se saca un poco de la motivación de poder seguir mañana pues disfrutando del deporte como lo hago hoy. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por tu charla, por toda la parte inspiracional también para que seamos entrenadores, para que hagamos más deporte y sobre todo con el compromiso también desde Mentora pues para poder seguir ofreciendo formaciones en estos temas que son tendencia, pero que creo que no van a ser algo pasajero, sino que va a ser algo que se va a ir quedando y es bueno para la salud y para las personas. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en próximos episodios. Sabéis que tenéis más contenido en Mentora y también en Spotify y en YouTube. Muchas gracias por escucharnos.